Debemos glorificar a Dios con lo que somos y con lo que hacemos. O con lo que somos y con lo que hacemos. Seguramente al pensar en este texto tenemos nosotros conciencia de qué se trata. Estamos en una continuación. Hay algunas cosas que se pueden decir luego y algunas cosas que hay que decirlas despacio. Y hay cosas en las que tenemos que correr con algunos temas, pero hay cosas en las que debemos hacer una paradita y luego seguir diciendo cosas que son necesarias. Y pensando en este texto, que bien es importante, estaba considerando que como iglesia tenemos una misión. Y hay cosas que se pueden hacer bien fácil y hay cosas que cuesta hacerlas en esa misión. Cuesta pararse en un lugar y poder hablarle a la gente de Cristo en este tiempo. Cuesta bastante porque tenemos una época en la que decir soy cristiano es fácil, pero hablar de Cristo es un poco complicado. Y es un poco complicado porque la gente está hasta aquí y quizás arriba de aquí de información. Yo me pongo a pensar que evangelizar en el tiempo presente es bastante complicado, porque la gente de evangelio ya sabe, somos un país con el 90% de gente que conoce el evangelio. Entonces, ¿cómo decir que es fácil hacerlo? No, porque la mayoría de los que están en nuestro entorno, si no han sido, por lo menos han estado con los que son. Si no han sido cristianos, han estado en casas de cristianos. Por lo menos ya tienen una idea de la clase de evangelio que viven los evangélicos del tiempo presente. Y eso de seguro se constituye en una gran urgencia. Así que evangelizar no es tarea fácil ahora. Yo lo tengo desde esa perspectiva. Si usted piensa que es fácil, bueno, tendremos que sentarnos a platicar de qué evangelio me va a hablar, porque si es el evangelio el que debemos hablar, va a costar un poquito, porque hay mucha gente que ha puesto ya hasta estas alturas bastante atención en la clase de evangelio que se predica. Y la clase de evangelio que se predica pues ya es comprensible a la gente, pero la gente ha visto que también hay una nube que ha opacado la veracidad del evangelio y eso se constituye una barrera. Pero tenemos que seguirlo haciendo. Entonces hay cosas que sí se pueden hacer. A lo mejor no decirle a otro, hazte cristiano, pero sí se puede ser cristiano. Esa ya es tarea de cada quien, que yo lo puedo empezar a hacer solito en mi casa. Yo puedo ser cristiano junto a los míos y ser cristiano entre los míos y empezar a revolucionar un evangelio sin hablar, que creo que esa es la tarea que nos corresponde ahora. Y no sé si usted lo va a decir igual, pero para mí ser cristiano sin hablar es un poquito más fácil, porque no se quiere dar respuesta a las incógnitas de la gente. Le preguntan, bueno, pero ¿cómo es posible que van a la iglesia? Pero los que van a la iglesia allá adentro hacen una cosa y afuera hacen otra. Entonces esa respuesta no la podemos dar nosotros. ¿O sí? No la podemos dar esa respuesta. No le podemos decir, es que porque entonces lo que hacemos es caer en un bla, bla, bla y resultar hablando de la gente. En cambio de hablar de Cristo nos ponemos a hablar de los hermanos. Por eso es que no podemos dar respuesta de lo que la gente en ese sentido lleva una doble vía o una doble vida. Así que calladitos nos vemos mejores en ese sentido, porque no tenemos que dar respuesta de lo que alguien dice. Bueno, si el hermano fulano va a la iglesia, me parece que el hermano fulano está peor que yo. Dígame usted, explíqueme ese detalle. Y empezamos a decir, no tengo respuesta ahí. Así que si queremos hablar con la gente, nos vamos a poner a hablar de la gente, porque tenemos que hablar del hermano X. Así que ser evangélico parece que la tarea se va a convertir en un poquito más urgente y más necesaria desde el punto de vista de mi práctica. Y usted dirá, parece que está más difícil. No, cuando yo tengo voluntad, yo puedo cambiar las cosas. Yo tengo voluntad, yo puedo cambiar las cosas. Entre ellas quiero nada más decir que se puede. Yo por asuntos del destino, yo tuve que quedarme sin estudiar. Así que llegué a grande y no pude estudiar. Pero llegó un momento que el estudio me hizo falta.
y no podía dar un paso más si no estudiaba. Así que, todo desmuelado, pero me puse a estudiar. ¿Y qué van a creer? Me gradué. Pero tuve que proponerme. Ya me había quedado botado, pero dije, no, yo tengo que cambiar esto. Y lo cambié. Entonces, mis hermanos, es así que tenemos que pensar también del Evangelio. Y alguien dice por ahí, bueno, díganos el título, que tiene, no importa, esas son cosas que se logran para servir, pero eso es, como dijo Pablo, sirve, pero no tanto. Entonces, tenemos que entender, mis hermanos, que podemos cambiar las cosas si nos proponemos. Parece que no están de acuerdo conmigo. Yo estoy hablando con gente que es de mi gente, ¿verdad que sí? Entonces, podemos cambiar las cosas si nos proponemos. ¿Podemos o no podemos? Así que vamos a hacer como hacen unos animalitos que hay en la tierra. Ponen una pieza de madera, de pinabete le llaman allá en mi tierra, y la ponen sobre la tierra. Hay una clase de animalitos que se comienzan a meter en la madera y usted ni cuenta se dio. Cuando usted piensa que la madera está intacta, es solamente la cáscara o toda la pared que usted tiene a sus ojos es la que está visible. Lo demás lo ha trabajado ese tipo de plaga. Entonces tenemos que empezar a revolucionar desde adentro y empezar a hacer, quizá como esos animalitos, empezar a carcomer la vida y empezar a hacer un mensaje silencioso para que eso impacte. Y eso nos puede ayudar para hacer una iglesia de avanzada, una iglesia en revolución. Amén. No se me asustan, ¿verdad? Porque ese es el evangelio más fácil que tenemos que predicar hoy. Y algunos dicen, parece que está más difícil, porque ser evangélico en mi casa, cuando ya me conocen las cosas que he hecho y que no son correctas. No, vamos a empezar a demostrarle a la gente que esto puede cambiar. En el nombre de Jesús. Y en mi casa tienen que empezar a darse cuenta que ahora no soy igual. Amén. Y que la gente diga, bueno, ¿y qué te dieron en la iglesia? ¿Qué regañada te dio el pastor que estás cambiando? Y dice, no, el pastor no me regañó. Lo que pasa es que ahora entendí que voy a vivir un evangelio diferente. Así que, dice 1 Corintios capítulo número 14, versículo 26 y versículo 40. Hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene doctrina. Diga conmigo doctrina. Otra vez, doctrina. Pero diga conmigo también, en doctrina estamos hasta aquí. Amén. En doctrina estamos hasta aquí. Conocemos la doctrina. Bueno, pero luego dice revelación. En esto parece que tenemos que avanzar un poco en revelación. Y luego interpretación. También tenemos que avanzar un poquito en esto. Pero como este era un asunto de Corinto, vamos a tratar de que estas palabritas, doctrina, revelación e interpretación, se vayan dando con el correr del tiempo. Poco a poco vayamos aprendiendo a interpretar y que también nos permita el Señor tener revelación del verdadero camino y de la verdadera voluntad suya para que esto avance juntamente a nosotros. Luego dice ahí, hágase todo. ¿Para qué? Para edificación. ¿Qué dice? Hágase todo para edificación. Y luego dice, hágase todo decentemente y con orden. Esas dos líneas que usted ve ahí, hágase todo para edificación y hágase todo decentemente y con orden, lleva un trabajal, pero lo podemos hacer. Lleva un trabajal porque no lo vamos a aplicar solamente a la buena práctica de los dones espirituales. Lo vamos a aplicar a muchas cosas más. Y si así lo hacemos, vamos nosotros a hacer de edificación. Tenemos que cuidar de que la palabra decentemente tenga sentido y tenga una aplicación correcta para que sirva de edificación. Tendremos que trabajar en eso y obviamente con orden, pues no tenemos el problema de Corinto, pero tenemos otros problemas. Así que de todos modos, si no corregimos una cosa, tenemos que corregir otra. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, los problemas de Corinto no son los mismos de nosotros, pero hay cosas que siempre se aplican porque como iglesia, no estoy diciendo de mi congregación, como iglesia evangélica en el mundo, y estoy hablando de los que me están viendo allá en las redes sociales,
Toda la iglesia evangélica del mundo necesita hacer una parada y corregir algunas cosas que ha hecho mal, para que de esa cuenta pueda volver a enseñarle a la gente qué significa ser evangélico y qué importancia tiene lo que el evangelio hace en mí. La importancia de lo que el evangelio hace en mí. No se trata nada más de... Amén. Y quiero que no me vayan a malentender con esa palabra que estoy diciendo, onda, porque no estoy hablando de lo que los patojos toman como su forma de ser, no, ni la palabra que ellos usan tampoco. Estoy hablando de la onda del Espíritu, de la onda de la verdad, la onda de la palabra de Dios. Y en esa onda, una frecuencia que tenemos que caminar nosotros como iglesia, tendremos que reconocer que Dios nos va de seguro a enfocar, y a todos los que estamos en el mundo, en donde sea, tenemos que entrar a la onda de Dios. Si no lo logramos, pues lamentablemente con un mundo casi evangelizado hoy, tenemos, quiero decirle una palabra bien rara, pero tenemos la mayor cantidad de ateos en el mundo. Siendo que el mundo ha sido evangelizado casi todo, esta es la generación que ha producido más ateos en el mundo. Y lo peor es que muchos de los ateos que hay hoy son hijos de pastores, hijos de evangelistas, hijos de misioneros, hijos de profetas, hijos de ministros, hijos de apóstoles, y son ateos. Porque ateo no solamente es no creer que haya Dios, sino vivir pensando o diciendo que hay Dios, pero con prácticas como si Él no existiera. O sea, es una forma diferente. Tenemos que reconocer entonces que como iglesia en el mundo tenemos que hacer una parada y comenzar a pensar en lo que Dios quiere que hagamos. Y esas palabritas nos pueden servir para un sinnúmero de trabajo, de cosas que tenemos que hacer. La vida del creyente entonces debería ser en sí misma una expresión de adoración. Amén. La vida del creyente debería ser en sí misma una expresión de adoración. ¿Y qué es lo que queremos decir en este caso? Fíjense, mis hermanos, que tenemos que reconocer el privilegio que se nos ha otorgado de dos maneras. Fuimos creados por Dios. Diga conmigo, creados por Dios. Pregunto si no es un gran privilegio. Pero también diga conmigo, es una responsabilidad. Porque si yo soy hijo de Dios, entonces tengo que actuar de manera coherente con eso. Entonces, somos hijos de Dios por creación, pero también lo somos por redención. Por redención, o sea que nos habíamos perdido, pero fuimos encontrados. Y eso se nos devuelve el derecho de ser hijos de Dios. Eso tiene que ser, nosotros tenemos que entonces reflejar una vida que demuestre con hechos que somos personas hijas de Dios, por creación de Dios y también por redención. Y aquí tendremos que hacer un juego de palabras. Tenemos que dar honor al Espíritu de Dios que habita en los corazones. Alguien me antecede y dice, somos pentecostales. Y yo quiero creer que somos pentecostales, pero no pentecostales para hacer culto sin unción y para aplaudir y para gritar y hacer un montón de cosas que solo sean espectáculos, sino ser una iglesia que el Espíritu esté como director principal de la iglesia y que la iglesia haga lo que el Espíritu quiere que haga. Entonces tenemos que pensar que es una gran responsabilidad. Si el Espíritu conoce a Dios y nosotros somos hijos de Dios, entonces tiene que haber coherencia en que lo que haya en nosotros sea algo que produce el Espíritu de Dios. Y ahí ya se da una responsabilidad para nosotros. Tenemos que considerar también la relación que decimos tener con Cristo. Nos llaman cristianos, ¿verdad? Si usted estudia por qué se llamó cristianos a los primeros evangélicos, va a encontrar que se les llamó así despectivamente para decir aquellos que no tienen otra cosa que decir, pero el comportamiento de ellos los delata. Ellos hacen cosas que no pueden hacer otros. Eran los del camino, los revolucionarios, porque donde quiera que iban revolucionaban.
dirigidos por el Espíritu, con una relación con Cristo. Entonces tendremos que empezar a analizar eso. Se aprecia que todos tengamos un estilo de vida correcto, y eso es lo que se espera de la iglesia. Luego, acciones coherentes con nuestra educación cristiana. Si nacimos en un hogar cristiano y somos ya la cuarta generación, y el abuelo, el bisabuelo, el abuelo, yo y mis hijos somos parte de una iglesia, lo mínimo que podemos hacer es portarnos bien en honor a la educación que hemos recibido. Si yo jamás he sido borracho, nunca tendría yo que comportarme caminando como borracho. Tengo que honrar la educación que recibí. Que parece que hoy, después de grande, resulta yo haciendo las cosas al revés. Entonces deshonro a las generaciones que me antecedieron. Y aquí tendremos que ir haciendo un juego de cosas, mis hermanos, que nos van a ayudar. Pablo recomienda que todo lo hagamos para edificación. Eso lo recomienda Pablo. Es bueno hacer uso adecuado. Hacer uso adecuado de las habilidades y talentos en la congregación, pero sobre todo es necesario llevar un estilo de vida que sirva de honor para Dios. Es necesario hacer las cosas bien. Hay cosas que no se discuten. Pueden cantar, pueden orar, pueden predicar, pueden enseñar, pueden hacer un sinnúmero de cosas. Pueden hacer bien el ministerio pastoral, pueden hacer el ministerio profético, pueden hacer bien el ministerio apostólico, pueden hacer bien el ministerio evangelístico, pueden hacer todos los ministerios. Pero encima de todo ello necesitan llevar un estilo de vida coherente. Que lo que digo tenga parecido con lo que hago. ¿Sí me estoy dando a entender? Que lo que digo tenga parecido con lo que hago. ¿De dónde venís, fulano? Vengo de la iglesia. ¿Y qué hicieron en la iglesia? Estuvimos en ayuno. ¿Y qué hicieron en el ayuno? Pues pedirle perdón a Dios. Nos arrepentimos delante de Dios. Bueno, vamos a la casa. Algo se descompuso porque al nomás salir del templo, la puerta de la iglesia, nos volvimos a poner la capucha, y cuando llegamos a la casa parece que se nos olvidó lo que venimos a hacer a la iglesia. La pregunta es, ¿hay coherencia? No hay coherencia. Llego a la casa gritando, haciendo disparatos y haciendo unas cosas ridículas. No, pero vengo de la iglesia. Y me hubieran visto cuando dirigí el coro. Parecía que ya hasta lucecitas miraba a la gente, porque parecía descender ángeles aquí. Y no estoy hablando nada más solamente de alguien que... No, cualquier cosa que se hizo acá, alguien vio y dice, qué gran talento, qué gran siervo del Señor. Pero una vez salí de la puerta de la casa, las cosas cambiaron. No hay coherencia ahí. Si soy una cosa y si alabo al Señor en la casa aquí, tengo que tener coherencia en casa también. Por eso es que tendremos que hacer paraditas, mis hermanos. Y usted dirá, esto parece jaboncito. No, es una recomendación, es una clase que estamos tratando de dar. Vamos a demostrarle a esta generación que aquí hay gente que piensa, gente que ama a Dios, gente que se ama a sí misma, gente que ama a la iglesia. Por lo tanto, vamos a hacer las cosas bien. Diga conmigo, si las hemos hecho bien, vamos a mejorar. Porque no las hemos hecho excelente todavía. Hay cositas que tenemos que mejorar. Como creyente no me considero haberlo alcanzado todo. Siento que el tiempo que pasó de mi vida cristiana solo es historia. Hoy para mí es un reto de vivir la vida que Dios me da. Para empezar hoy a vivir como Él quiere. Lo que pasó ya pasó. Mal o bien ya pasó. Mi reto es vivir de aquí en adelante lo que falta. Así que, hermanos, por el amor bendito del Señor, tenemos que llevar una vida, un estilo de vida que sirva de honor para Dios. Él es nuestro Padre. También de beneficio, por supuesto, para la congregación y para nuestra sociedad. La casa donde nos reunimos debe ser un lugar donde la gente viene y sufre algunas modificaciones y luego se va y ahora está rehabilitada. Venía con problemas, ahora se va sin ellos. Viene angustiada, se va en paz. Viene enferma y se va sana. Debe ser la casa de nosotros una casa así. Serviría entonces de beneficio para la congregación y también para la sociedad. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿La participación ensayada en nuestros dones y talentos o un comportamiento saludable? ¿Qué es más importante?
que digan que pastor para predicar, cómo nos gusta, cómo enseña. Pero ¿qué es más importante? ¿Que yo me dé mi lugar enseñando o que viva la palabra que predico? ¿Qué es más importante? Bueno, gracias por decírmelo. Se vale que me prediquen. Y usted dirá, pero es que nos provocó. No, yo les pregunté, ¿qué es más importante? Dirán, ¿qué es ese pastor para enseñar? Mis respetos. Ajá, pero se comporta con un nivel, mis respetos en su comportamiento. ¿Qué es más importante? ¿Su calidad para enseñar o su calidad para vivir la vida cristiana? ¿Qué es más importante? Y que lo diga la esposa del pastor. Si quieren le preguntan a solas. Y ella se va a quedar callada. No, va a decir algunas cosas. Hermanos, en el amor del Señor, esa clase de evangelio tenemos que empezar a vivir. Que si le van a preguntar a alguien, esa persona puede decir, miren, ni siquiera la mitad de lo que dice afuera es aquí adentro. Bueno, para bien. Allá afuera él es tranquilo, no se mete con nadie. Pero aquí en la casa, nosotros quisiéramos que jamás se vaya de casa, porque cuando él está presente parece un angelito de Dios. Amén. ¿No les gustaría a los hombres que digan así de ustedes? El que diga, ya viene otra vez el viejo. Amén. O ya viene otra vez la vieja. Mejor hubiera pasado todo el tiempo ahí en el trabajo. O se hubiera pasado todo el día en el mercado. Hermanos, en el bendito amor de Dios, tenemos que entender que como iglesia tenemos un desafío. Tenemos un desafío. Y no lo digo por mi casa, lo estoy diciendo como si estuviera predicándole ahorita al mundo entero. La iglesia evangélica necesita hacer modificaciones para que el evangelio que predica sea tan efectivo y la gente comience a sentir necesidad de ahora sí voy a ser evangélico, cuando vea que nosotros podemos lograrlo. A la iglesia se le ha confiado un potencial poseyendo dones espirituales. ¿Están de acuerdo conmigo? A la iglesia se le ha confiado un potencial tremendo poseyendo dones espirituales. Esta iglesia o la iglesia del tiempo presente tiene dones espirituales. Y eso no es para servicio de quien los posee, sino para beneficio de la gente que agrupa a la iglesia. De nada sirve un profeta muy adiestrado en la profecía si no tiene a quien decirle un mensaje. No sirve de mucho. Tiene que tener un público al cual darle una palabra de Dios para poder ser efectivo ese ministerio. De nada sirve un maestro bien preparado en una academia con alto honor si no hay un público que quiera escucharlo. Tenemos que hacer entonces esos cambios, pero hacerlo desde el honor que se nos ha otorgado, porque hemos recibido de Dios una confianza enorme. Diga conmigo, como iglesia de Dios, hemos recibido de Dios una confianza enorme. Se nos ha confiado nada más ni nada menos que el poder del evangelio. Se nos ha confiado eso, en nuestras manos está el poder del evangelio. Y qué mejor si lo hacemos con una vida regenerada. Tendríamos que pensar, sería genial que cada integrante de la iglesia se comporte en consecuencia con esos dones, haciendo uso adecuado de la confianza que se le ha otorgado. Y aquí quisiera que tengamos una lectura bíblica, porque aparte de las palabras de Pablo y aparte de las palabras mías, quisiera que escucháramos unas palabras de Jesús. Y aquí vemos en Mateo capítulo número 16, versículos 13 al 16. Y aquí quisiera que lean conmigo algunas cosas importantes. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, lo puede leer conmigo, ¿qué le preguntó a sus discípulos? ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué respondieron ellos, los discípulos? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces él les dijo a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué respondieron ellos? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
¿Qué respondió Jesús? Entonces le respondió Jesús diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y aquí hay una conversación. ¿Qué dice la gente que soy? Y luego, ¿y ustedes quién dice que soy? ¿Qué dicen ustedes que soy? Dos puntos de referencia diferentes. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los hombres que soy? Y luego, ¿qué dicen ustedes que soy? Pregunto entonces, ¿es necesario el comportamiento o no es necesario? Pregunto otra vez, ¿será necesario el comportamiento o no es necesario? Claro que es necesario. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Tiene atribuciones que le corresponden como Dios. Ustedes saben que Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Conoce los pensamientos que hay en las personas. Sin embargo, diga conmigo, Jesús evalúa el grado de percepción que las personas tienen acerca de su personalidad. O sea que aunque Él sabe lo que la gente dice, Él necesita escuchar qué es lo que la gente dice. Él lo sabe o no lo sabe. Y conociendo los pensamientos de ellos, se apartó por otro camino. Y conociendo los pensamientos de ellos, les dijo tales cosas, porque muchas veces los confrontó y le dice: ustedes hacen mal cavilando, hacen mal haciendo eso, hacen mal pensando estas cosas. Jesús lo hizo muchas veces. Él pudo decir: ya sé que la gente me reconocen a mí como Juan, como Elías, como Jeremías o como algún otro profeta. Pero él quería escuchar qué dice o qué han oído ustedes que la gente dice acerca de mí. Me doy a entender. Y aquí me llamó la atención. Así que Jesús evalúa el grado de percepción de las personas en cuanto a su personalidad. Y aquí podemos ver, consideremos que se trata de su comportamiento en la vía pública, porque está hablando de qué dicen los hombres que soy. Luego la pregunta de Jesús en referencia a su persona es puntual cuando les dice a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Para Jesús es importante evaluar el grado de percepción o apreciación con la que la gente está considerando para su personalidad. Tomemos en cuenta que ante la pregunta de Jesús, los discípulos respondieron lo que ellos habían escuchado a la gente decir. Y aquí me llamó la atención, mis hermanos, porque la gente estaba comparando a Jesús con personas de alto calibre espiritual. Me di a entender con eso. La gente estaba comparando a Jesús como personas con un alto calibre espiritual, un nivel espiritual que está muy reconocido. Un Juan el Bautista, por ejemplo, un Elías, por ejemplo. Ustedes conocieron en la Biblia lo que habla la Biblia acerca de Juan y lo que habla acerca de Elías y acerca de Jeremías o los profetas. Para que compararan a Jesús con alguno de ellos, tenían que haberlo observado, tenían que haber comprendido, tendrían que haber pensado en que esa persona que andaba por ahí tenía relación con alguien sobrenatural, porque estaba evidenciando un comportamiento que no era usual en la época, no era usual en el momento. Por lo menos un Juan, ustedes saben lo que pasó con Juan. Tuvo que irse al monte porque no era acepto en el campo a causa de su mensaje. Y ahí tendremos que decir muchísimas cosas. Me llamó la atención que la gente relacionó a Jesús con un nivel espiritual sobresaliente en ese momento. Y la pregunta que yo tendría que decir entonces es: ¿qué debiera decir la gente de la iglesia hoy? La iglesia es el cuerpo de Cristo, recuerda. La iglesia es el rebaño del Señor. La iglesia la conforma gente de toda la tierra, ¿recuerdan eso? Entonces tendremos que pensar, ¿qué dice la gente de nosotros como iglesia? Si Cristo es cabeza de la iglesia, entonces, ¿qué referencia tiene la gente? ¿Qué dicen los hombres que es este cuerpo de Cristo? Porque Él ya no está presente, pero ahora está la iglesia con una responsabilidad. A la iglesia se le confió un gran potencial,
se le dieron dones para que esos dones puedan ayudar a la iglesia a ser efectiva. Y me atrevo a decir, mis hermanos, que esto es necesario oírlo en cualquier parte de la tierra. Así que tendremos que considerar, Jesús sigue la conversación como diciendo, vaya, está bien lo que la gente dice de mí, correcto lo que la gente piensa acerca de mí. Pero Jesús dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Vean lo curioso ahí. Jesús dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego Jesús agrega, bienaventurado eres Simón, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Bueno, ¿qué dice la gente acerca de Jesús? Pero ahora, ¿qué dice la gente de adentro acerca de Jesús? ¿Qué dicen los de afuera? Pero, ¿qué dicen los de adentro? Sí tiene relación esto. ¿Qué piensa el mundo de Cristo? Pero luego, ¿qué pensamos nosotros de Cristo? Y hay gente que afuera piensa que para entrar a esta casa se debe tener, hay que pensarlo bien. Y dicen algunos, es que con Dios no se juega. ¿Han oído eso ustedes de algunos? Dice que yo no quiero meterme porque ¿qué tal si no cumplo? Yo me he encontrado con más de 10 personas en mi vida que me dicen, no, nunca he querido hacer nada porque con Dios no se juega, a Dios se le respeta. Es que si yo le doy palabra a Dios tengo que cumplir. Por no quedarle mal a Dios, mejor no me meto. Bueno, eso dicen afuera. La pregunta es, ¿y qué dicen los de adentro? Los de adentro sí pueden jugar con Dios sin problema porque Él perdona. Pero perdonen la palabra, pero están regando con los pies lo que les costó hacer con las manos. Pensemos como albañil. El albañil al final está haciéndole un acabado al cemento. Y está esforzándose y luchando por hacer su acabado de manera que se ve el piso como que si tiene aceite. Y de repente viene el mismo y dice, bueno, dejé el teléfono hasta por ahí adentro, y se viene caminando por en medio de lo que ya luchó para hacer con sus manos. Y ahora deja sus pies pintados en el piso que él mismo trabajó. Usted dirá, eso nunca va a pasar. Bueno, espero que no, solo pensé. Hermanos, por el amor bendito del Señor, importa lo que la gente piensa y importa también lo que pensamos nosotros. Jesús así se lo dijo a sus discípulos, vaya, está bien, ¿qué piensa la gente que soy? Pero ¿ustedes qué piensan? Y ahí vemos lo importante y tendremos que seguir hablando de esto porque hay más palabras que decir acerca de estas palabritas que tenemos ahí. Dos puntos de vista diferentes. Y aquí podemos ver, sin embargo, coincidían en glorificar a Dios. Los de afuera, diga conmigo, los de afuera decían que se trataba de alguien servidor de Dios. Para los de afuera, ese Señor llamado Jesús era un servidor de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso decía la gente de afuera. Ese Señor es algún servidor de Dios. Los de adentro decían que se trataba del Hijo del Dios viviente. ¿Cuál de las dos percepciones está mejor? Pues por supuesto la de adentro. Pero es que los que están adentro tienen al Espíritu. Jesús les dijo, muy bien, eso te lo reveló mi Padre. De acuerdo, ¿verdad? Aquellos están viendo mi comportamiento, pero ustedes están recibiendo la revelación de Dios. Vuelvo a decir, ¿quiénes están mejor? ¿Los de afuera o los de adentro? Bueno, las dos están bien, pero los de adentro tienen la revelación, tienen una confianza superior porque hay alguien que les está orientando quién es al que siguen. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahí es donde está el problema, porque al que más se le ha confiado, más se le va a demandar. Si como iglesia se nos ha confiado una revelación y hemos entendido, yo tengo un amigo que me ama y lo hemos gritado, entonces tendremos que empezar a vivir esa calidad de vida, porque contamos con la orientación del Espíritu. Se cree que así es. Pablo dijo, hágase todo para edificación, hágase todo decentemente y con orden. ¿Y Jesús qué dijo? Pablo dijo, hágase todo para edificación. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Aprended
de mí. ¿A quién representaba Jesús? Usted ha leído que Jesús vino enviado por parte de Dios. ¿A qué vino Jesús al mundo? Vino a revelar el gran amor de Dios. ¿Se recuerdan eso? Tanto amó Dios al mundo que se atrevió y se arriesgó con su propia vida y la dio por amor a la humanidad. Entonces, diga conmigo, Jesús vino al mundo a revelar el gran amor de Dios. A eso lo envió el Padre. ¿Y qué dice Él? Aprendan de mí. Usted dirá, pastor, pero eso lo está diciendo en otro contexto. La Biblia tiene un contexto para ese texto, pero nosotros podemos entender que siendo Él que vino como el modelo de Dios para dirigir al hombre a Dios, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Y qué más dice? ¿Recuerdan qué más dice? Y nadie va al Padre si no es por mí. Así que Él se pone en el camino y dice, yo soy el que los va a llevar al Padre. Y Él está diciendo, como yo los tengo que llevar al Padre, aprendan de mí, aprended de mí. Y ahí hay varias cosas que tendremos que decir en otro momento. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y usted ya ve los versículos que tenemos ahí. Es necesario que como creyentes glorifiquemos a Dios con lo que somos y luego con lo que hacemos. Algunos dicen que les vale poco o les importa lo que la gente piense o diga de ellos. Espero que en ustedes nunca haya salido eso. Espero que de su boca jamás haya dicho, a mí no me importa lo que la gente piense. Ojalá que ustedes nunca lo hayan dicho. Y ojalá que allá afuera donde me están viendo no se les haya ocurrido decir, a mí no me importa, me vale lo que piense la gente. Porque el cristiano que diga eso anda mal. Me vale lo que la gente piense de mí. Cuando Jesús dice, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Nos queda claro el mensaje? Si Jesús dice, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Qué tengo yo en la cabeza para decir a mí me vale lo que la gente piense de mí? Estoy dándome a entender. Así que mis hermanos, por el bendito amor de Dios, tenemos que reconocer que eso que la gente diga no coincide con el punto de vista de Jesús. No coincide. Precisa considerar que Jesús muestra un vivo ejemplo de que sí tiene importancia lo que la gente diga. Sí tiene importancia lo que la gente diga de mí, porque ahora no está Cristo en persona. Ahora Él me ha dado su espíritu a mí para que yo con su espíritu me comporte dando testimonio de lo que Él hace en mí para que la gente crea en Él. Así que está en mí la responsabilidad de decirle a la gente, ¿conocen a Jesús? Véanme a mí, yo soy hijo de Él. El amor que Él me mostró a mí es suficiente para que usted pueda amar a Jesús como me amó o como lo amo yo, porque si usted viene a Él, usted puede recibir lo que yo recibí. Y la gente diga, amén. ¿Se recuerdan que empecé diciendo que tenemos que empezar a vivir el Evangelio diferente? ¿Recuerdan eso? Que así empecé. Tenemos que iniciar considerando que vamos ahora a hacer una revolución. Vamos a cambiar los papeles. Ya no vamos a hablarle a la gente. Ahora vamos a portarnos bien para que la gente entienda el mensaje que yo vivo, para que ellos digan, muy bien, ahora entendí lo que dices. No se vaya usted a alarmar con personas que vivan atravesados. Como creyentes debemos cuidar el testimonio personal y también de la iglesia. Hace poco les dije a ustedes que a mí me enoja que hablen mal de la iglesia. Me enoja que hablen mal de la iglesia. Pero cuando me doy cuenta que muchos tienen la culpa, digo yo, quienes merecen una chicoteada son los que se portan mal. Porque ellos son los que están provocando que otros hablen mal de la iglesia. Y usted dirá, ¿lo va a hacer? No, estoy diciendo. Si ellos fueran patojitos que andan dando mal testimonio, se les llama y les diga, mi hijo, lo que andas haciendo está malo. Y se le corrige. Pero realmente hay mucha gente que provoca a la gente para que hable mal del Evangelio. Así que la culpa no la tiene tanto quien habla, sino yo quien me porto mal. Amén, mis hermanos. Y usted dirá,
Pero ¿está hablando de quién? Bueno, empezando con los pastores. Habemos algunos pastores que lo que provocamos para el mundo es confusión. Y eso también tiene mucho que decir. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre de cosas que nos van a hacer quedar mal. Porque Jesús, como persona venida de Dios, dijo: ¿qué dice la gente que soy? Ahora mi deber como predicador del Evangelio y usted como miembro de la iglesia tiene que decir: bueno, ¿a quién sirvo? ¿Qué dice la gente del evangelio que vivo? Y aquí tendremos que empezar a trabajar un evangelio diferente. Los de afuera compararon a Jesús con personajes importantes de la Biblia. Pedro intuyó que Jesús era el Hijo del Dios viviente. ¿No será este un cuadro aplicativo para que nosotros podamos entender que sí vale la pena el testimonio que la gente reciba y luego lo que la gente diga del evangelio? ¿No será este un cuadro importante? Si Cristo se interesó por lo que dice la gente, también nosotros nos debemos interesar por lo que la gente diga y enseñarle a la gente el gran amor de Dios, y que la gente diga: esos que van a tal iglesia, si aman de verdad a Dios, como decía la lectura del principio, que hay 2 mandamientos nada más: amar a Dios sobre todas las cosas y luego al que está a la par de nosotros. Es fácil amar al que está atrás del cerco, pero es difícil amar al que está dentro del cerco conmigo, porque aquel no me conoce y el que está aquí sí. Entonces muchas veces es más fácil amar a otros y: miren, hermano, yo te amo en el amor del Señor, aunque esté carcomiéndose con otros dentro de su propia habitación. Qué interesante que pensemos entonces, ¿qué dice la gente? La gente identificó a Jesús con algunos de los profetas. Su comportamiento se parecía a profetas del Antiguo Testamento. Como creyentes en Cristo necesitamos ponerle cuidado al comportamiento. Tomemos en cuenta, y aquí hay 3 cosas que quiero que vea conmigo. Diga conmigo: nuestra apariencia debería tener un distintivo cristiano, sin confundirse con la forma de vivir del mundo. Tendríamos que ser diferentes en nuestra apariencia. Usted ve a un policía en la calle y no le tiene que preguntar: ¿usted policía? Ve a un bombero en la carretera y no le tiene que preguntar: ¿usted es bombero? Ve a un doctor en la calle y no le tiene que: ¿usted es doctor? Ve a un enfermero, no le tiene: ¿usted es enfermero? ¿Verdad que no? El simple vestido lo delata. Amén, mis hermanos. Me estoy dando a entender con lo que digo. Entonces, hermanos, por el bendito amor de Dios, nuestra apariencia debería tener un distintivo cristiano, sin confundirse con la forma de vivir del mundo. Ojo, porque no estoy hablando de ropa. Estoy hablando de nuestra manera de comportarnos y ¿qué ve la gente en mí? No, es que veo el rostro como de un ángel. Aleluya. ¿Cómo quisiéramos que aquí se aparecieran ángeles? ¿O no les gustaría a ustedes que a esta iglesia bajen ángeles y la visiten? Amén. Hay muchos que desearían eso. Así que vean en nosotros como el rostro de un ángel. Nuestro comportamiento debería ayudar a otros a comprender la importancia de la fe en Dios. Ilustrando el poder transformador del Evangelio de Cristo en mí. Nuestro testimonio con nuestra manera de vivir deberá servir ¿de qué? De introducción para presentar un evangelio atractivo. Me van a decir que estudie para aviador. A mí no me atrae eso. Así que nunca esperen que yo vaya a ser estudiante de aviación. No me atrae. Yo después de 6 metros para arriba me da miedo la altura. Así que no pienso jamás subirme en un avión. Peor pilotearlo. Entonces dirá: ¿va a estudiar aviación algún tiempo? Jamás. No es mi fuerte. No lo voy a intentar. Y aquí tendremos que pensar, hermanos, que a la gente le tendremos que ofrecer algo que sea atractivo. Conmigo no saca ninguna ganancia a alguien que ponga una escuela de aviación aquí en el puerto. No la va a sacar, porque yo no soy un estudiante. Pero si alguien me habla de otro asunto que me interese, cuente conmigo, porque hasta me voy a endeudar para tratar de sacar mis clases. Y usted dirá: tanto así. No, estoy pensando en lo que muchos hacemos para salir adelante con aquello que es atractivo para nosotros. Me estoy a entender. Así que tenemos que presentar un evangelio atractivo, mis hermanos. Y el testimonio es base. Miren lo que dice el mismo Jesús.
a los mismos a quienes Jesús les preguntó qué era lo que oían decir de la gente acerca de él, a ellos mismos les dijo, léalo conmigo por favor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y luego les dice, así alumbre vuestra luz delante de ¿quiénes? ¿De quién? ¿Delante de quiénes? ¿Delante de quiénes? De los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué hacen con eso? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pregunto, ¿es necesario el buen comportamiento? ¿Qué es lo que van a ver los hombres? Nuestras buenas obras. ¿Y qué van a hacer con eso? Glorificar al Padre que está en los cielos. ¿Dónde está la iglesia? Está en la tierra. ¿Dónde están los evangélicos? Están en la tierra. Pero lo que los evangélicos hagan en la tierra va a provocar que en el cielo se celebre una ovación de felicitación para la iglesia, porque la iglesia está glorificando al Padre con sus obras. Amén, mis hermanos. Espero que sí estemos comprendiendo el mensaje. Jesús les dijo a sus discípulos que su luz, veámoslo ahí, vosotros sois la luz del mundo. Una luz, ¿dónde se pone? Se pone sobre el candelero. ¿Y qué hace? Alumbra a todos los que están en casa. En la casa ahí representa el mundo, y la luz pues ya sabe dónde. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, por el amor bendito del Señor, dice el mismo Jesús, nadie pone en oculto una luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Y qué más dice Jesús ahí? Lo lee conmigo, por favor. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén, mis hermanos. Esta es palabra de Dios, ¿sabe? El Señor nos está diciendo, sus obras desde la inspiración del Espíritu puede ser como una lámpara para que alumbre a todos los que están en esta población o donde quiera que hay una casa de oración. El testimonio de la iglesia, las obras de la iglesia pueden servir para que todos los que están en el derredor comprendan quién es Él, porque es Él que debe brillar en nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Si lo que somos y hacemos se relaciona con la luz de Cristo, nuestras obras servirán para que el nombre de Dios sea glorificado. Y lea conmigo lo siguiente. Si Cristo vino al mundo, ¿con qué objetivo? De ser bendición. Y en efecto, eso fue. Los discípulos recibieron orientación para que fueran bendición al mundo. Y en efecto, eso fueron. La iglesia está recibiendo orientación para ser de bendición en esta tierra. Diga conmigo, la iglesia está siendo orientada a ser bendita, bendecida y para bendición. Si la iglesia no bendice a su entorno, si la iglesia no bendice a nadie, lamentablemente no es iglesia. Será un grupo de personas menos iglesia del Señor, porque la iglesia está orientada para bendecir a la humanidad. Todo aquel que accede a la iglesia debe encontrar a Cristo en la iglesia y encontrarse con Cristo para que un día Cristo le dé la bienvenida en el cielo. La iglesia tiene esa tarea de reflejar el carácter de Cristo. Espero que ustedes estén y yo estemos coincidiendo. Entonces, lo que nos debe caracterizar a todos en todo lo que hagamos deberá ser para bendición de esta comunidad cristiana.
porque necesitamos servir adecuadamente para que la comunidad de nuestro entorno encuentre razón para seguir el camino del Evangelio. Recuerda que les dije al principio, les decía que hoy hablar del Evangelio, evangelizar a la gente, pareciera ya un tiempo perdido, porque la gente está hasta aquí, ya está cansada de oír predicación. No necesitan escucharme a mí. En su propio teléfono escuchan lo que él quiera escuchar. En su televisión escuchan lo que él quiere escuchar. No necesito ir a este gritón que tienen enfrente si hay buenos predicadores en los medios. Así que por palabra, la gente ya no está pecando por ignorancia en cuanto a palabra. La gente está pecando porque está confundida. Ya el Evangelio no es entendible. Necesitamos entonces, como iglesia del Señor, y no lo estoy diciendo con enojo, porque entonces nada estoy haciendo de todos modos. Tenemos que recibir esta palabra de parte del Señor. Diga conmigo, el Señor nos ama. El Señor nos ama, nos ha confiado, y nosotros tenemos que responderle al amor de Él y a esa confianza que nos ha otorgado. Lo que hemos dicho que nos identifica como iglesia del Señor debe reflejarse en la acción que tomamos para que el nombre del Señor sea glorificado en lo que hacemos. Pablo subrayó la idea de que la iglesia deberá ser o debe reflejar el carácter de Dios, y la iglesia en este tiempo debería reflejar el carácter de Dios. Amén, mis hermanos. Diga conmigo, esta palabra no es regaño. Diga conmigo, el Señor nos está llamando a hacer lo que Él espera que seamos. El Señor nos está diciendo, a ustedes yo les confío un privilegio. Hagan que mi nombre sea glorificado. Hermanos amados, eso es lo que el Señor nos pide. Eso es lo que el Señor le pide a la iglesia en todo el mundo, que nosotros como iglesia hagamos que el nombre del Señor sea glorificado. Esa es nuestra tarea, no hay más. Ahí tenemos que apuntarle. Me encantaría quedar bien con el Señor. Para finalizar, glorificaremos al Señor en todo lo que hacemos cuando lo hagamos en coherencia con el carácter de Cristo y lo realicemos siguiendo sus instrucciones. Si hay coherencia en el carácter de Cristo, y usted dirá, pero el carácter de Cristo, ¿cuál es? Espérese un poquitito, ya vendrá tiempo para hablar de eso. El Señor nos está metiendo a una onda y tenemos que meternos en su mover para que empecemos a seguir siendo instruidos en su voluntad. Y ya viene algún momento para que hablemos acerca de aprender a ser como Cristo, para que así podamos ser una expresión viva en la tierra. Bueno, glorificar a Dios con lo que somos y hacemos significa, lo puede leer conmigo por favor, vivir de manera que su gloria, su honor y dignidad sean reflejados en nuestras acciones y palabras, usando nuestros talentos, nuestros recursos y nuestra obediencia para honrarlo a Él. Cuando Él dirija su mirada hacia nosotros, que diga, de ustedes tengo complacencia. Me encantaría que el Señor le diga a esta congregación, pueblo mío, de vosotros tengo contentamiento. Me encantaría que el Señor diga de nosotros esa palabra. Me encantaría que el Señor en este tiempo diga de la iglesia, pueblo mío que llena la tierra entera, tengo complacencia de vosotros y les puedo confiar mayores cosas, porque al que se le ha dado y lo ha cuidado se le puede confiar más. Así dice la Biblia, al que tiene se le dará más. Hermanos, por el amor bendito del Señor, cuánto anhela mi corazón que el Señor diga de nosotros, de vosotros se complace mi alma, que así como el Padre dijo de su Hijo cuando estaba siendo presentado ante la humanidad, atiéndanlo a Él. Él es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Cuánto me encantaría que el Señor diga de la iglesia, esta iglesia es mi pueblo en quien se complace mi alma. Me encantaría que el Señor diga eso. Entonces hemos cumplido su voluntad. Entonces hemos entendido la razón de ser iglesia. Cuando Él se complazca de nosotros, y en la medida que empecemos a complacer a Dios en lo que hacemos,
ustedes mismos van a ver cómo Él va a comenzar a hacer cosas grandes entre su pueblo. Y esas cosas mismas van a hablar por sí mismas. Y la gente va a decir, de verdad, hay Dios en esta tierra, hay Dios en este lugar. Y entonces la gente tendrá razón para decir, ahora entiendo. Hermanos, por el amor bendito del Señor, diga conmigo, nos tenemos que meter a la voluntad del Señor para que todo lo que hagamos honre y glorifique su santo y bendito nombre. Y quiero que volvamos a gritar a voz en cuello todo esto. Glorificar a Dios con lo que somos y hacemos significa vivir de manera que su gloria, honor y dignidad sean reflejados en nuestras acciones y palabras, usando nuestros talentos, nuestros recursos y nuestra obediencia para honrarlo. Amén, mis hermanos. Si hacemos eso, ya la hemos ganado con Él. Y si nos ganamos su voluntad y su confianza, cosas grandes y maravillosas seguirán pasando entre nosotros. Apenas comenzamos a ver cosas, el Señor está dispuesto a hacer mejores cosas. Es asunto nada más que entendamos cómo caminar al lado de Él cada día para que lo que somos y lo que hagamos honre y glorifique su santo y bendito nombre. Padre, te doy gracias. Te doy gracias en este momento porque me permites tomar este tiempo y ser instrumento en tus benditas manos. Gracias, Señor, por ver este pedazo de barro que se presenta delante de este público para poder de esa cuenta prestarse nada más a tu voluntad. Gracias, Dios, porque has encontrado en este pedazo de barro una razón para poder usarlo a tu disposición. Gracias te doy en este momento. Te pido que me ayudes a vivir una vida que refleje tu carácter y de esa cuenta la gente no se confunda cuando de oír la palabra tuya se trate. Que la gente aprenda a distinguir que los que caminamos en tu verdad no lo tenemos que decir, simplemente vivimos como Él quiso que viviéramos. Jesucristo fue el ejemplo. Él dijo, ¿qué piensa la gente de mí? Y la gente tuvo un buen concepto de Él. Los discípulos mismos intuyeron que venía de Dios. Y sobre esa cuenta hay grandes cosas que tendremos que seguir diciendo. Gracias, Dios nuestro, porque te plazca a ti vivir entre nosotros y ayudarnos a escuchar esta palabra justo en este tiempo. Como iglesia, como congregación en este lugar, nos disponemos ante tu voluntad para que tu nombre sea glorificado. Cuánto nos encantaría a todos, Señor, y cuánto nos gustaría a todos escuchar esta voz que diga, estoy encantado de este rebaño, estoy complacido de este rebaño. Ayúdanos para entender tu voluntad mediante tu Espíritu. Y de esa cuenta podremos reconocer que un día se va a decir de nosotros esa palabra: tengo complacencia de ustedes. Gracias por este momento de reflexión, Padre. Ayúdanos a vivir en coherencia con lo que hemos oído y con lo que hemos dicho. Y te lo pedimos en el nombre bendito y maravilloso de Jesús. Amén. Amén.